Pues gracias a Dios, hermanos, gracias a su gracia, a su misericordia, ¿verdad? Porque gracias a ello estamos de pie todavía y podemos meditar, podemos leer en su palabra que es viva y eficaz, ¿verdad? Y es el alimento eh, que necesitamos cada uno de nosotros como creyentes en nuestro diario vivir. Necesitamos, hermanos, ser alimentados día tras día con este alimento que es su palabra. Y hermanos, hoy vamos a ver tan solamente la siguiente petición. Es la primera petición que tiene que ver precisamente con las necesidades del hombre. Es la primera petición que Jesús, recordemos, está enseñando a sus discípulos a que oren al Padre. Porque Jesús es claro, es enfático cuando dice ustedes orarán así, de esta manera, de este modo, diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, toda nuestra oración, hermanos, que nosotros elevemos, es una oración que tiene que ir dirigida a nuestro Padre celestial. Toda oración, hermanos, que nosotros hagamos es dirigida a nuestro Padre Celestial, porque por eso es la oración modelo, si le conocemos, porque es la oración que Jesús mismo enseñó y nos enseña hasta el día de hoy, la forma correcta a la cual nosotros debemos de orar. Y la forma correcta entonces es dirigirnos al Padre, a nuestro Padre Celestial, a ese Padre bueno, a ese Padre bondadoso, a ese Padre misericordioso. Oigan, a ese Padre que se complace con escucharnos, que se complace con bendecirnos, a ese Padre que se complace respondiendo nuestras súplicas, nuestras oraciones. Y sin duda alguna, esta no es la excepción, hermanos. Y Jesús, enseñando a sus discípulos, dice de la siguiente manera en el versículo número 11 del capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo. Y dice de la siguiente manera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice Jesús a sus discípulos, diríjanse a su Padre, porque es su Padre quien nos escucha. Es su Padre quien, por los méritos de Cristo, entendamos, escucha cada una de nuestras peticiones. Y pídanle, dice Jesús, a ese Padre amoroso, a ese Padre bondadoso, a ese Padre misericordioso. Pídanle, dice, el pan, dice, el sustento, el alimento, entendamos, físico. Dice Jesús, nuestro, de nosotros. El pan, el sustento, el alimento necesario. Y dice, de cada día. El pan cotidiano. Y dice Jesús, suplíquenle al Padre y díganle con toda humildad, con toda reverencia, con todo ruego, confiando en Él, díganle, dánoslo hoy. Dánoslo el día de hoy. ¿Y cuánta enseñanza, hermanos, abarca este versículo? ¿Cuánta enseñanza pareciera ser un versículo o el versículo más sencillo tal vez del Padre Nuestro? Pero cuánta enseñanza encierra este versículo. Jesús enseña a sus discípulos
a esos discípulos que le rodearon, a esos discípulos que estaban ahí atentos a las enseñanzas de él. Y les enseña a pedir al Padre Celestial. Notemos. Y nosotros también aprendemos el día de hoy que debemos de suplicar, de pedir en cada una de nuestras oraciones, ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice, pídanle. ¿A quién? A su Padre Celestial, aquel Padre que está en los cielos, aquel Padre que los observa, aquel Padre que los escucha, aquel Padre que sabe cada una de sus necesidades. Oigan, y antes de que nosotros pidamos algo, dice su palabra, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. A ese Padre omnisciente, a ese Padre omnipotente, pídanle cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que le van a pedir? Dice, el pan diario que necesitamos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente hacemos esta oración? Siendo sinceros, cada mañana, cada despertar, ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, dame el sustento diario, el sustento que necesito el día de hoy? Dámelo, Señor. Muchas veces, hermanos, pedimos por muchas cosas. Pedimos o damos gracias primeramente, pedimos protección, pedimos cuidado, pedimos que sea con nosotros, pedimos que nos llene de sabiduría, de su gracia, de su bendición, pero muy pocas veces o rara veces decimos, Señor, dame hoy el sustento, el pan, el alimento que yo necesito. Y Jesús nos enseña, hermanos, que debemos de hacerlo. Y recordemos que es la oración modelo que nosotros debemos de seguir. Y cada despertar, entonces, hermanos, nosotros debemos dirigirnos al Padre también y decirle, Señor, en tu grande gracia, en tu grande misericordia, danos, Señor, el pan de este día, el pan cotidiano, el sustento, Señor, de este día. Dánoslo hoy, Señor. Lo necesario enseña Jesús que debemos pedir. Aquello que es necesario para nuestro sostenimiento, para nuestro mantenimiento, es lo que nos enseña Jesús, lo necesario. Jesús habla de pan, notemos. Jesús dice, el pan, pídanlo al Padre. Jesús no habla de lujos. Jesús no dice, pidan riquezas, pidan abundancia, pidan más allá de lo que necesitan. No, Jesús dice de una forma modesta, pidan tan solamente lo que necesitan para vivir el día tras día. Porque recordemos que el día de mañana es incierto, hermanos. ¿Para qué le voy a decir, Señor, dame el pan de mañana y de pasado, si no sé si voy a vivir? No sé si me explico. Por eso es que Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Hoy, el día de hoy. Pidamos entonces, hermanos, lo necesario. Pidamos al Padre de una forma modesta. Al Padre, Señor, danos hoy, Señor, y siempre, Señor, mientras tengamos vida, danos, Señor, el pan cotidiano, el pan que necesitamos, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy, porque es lo que necesitamos, hermanos. Allá en el libro de Proverbios, capítulo número 30, versículo 8,
En su segunda parte de este versículo dice, no me des pobreza ni riquezas. Fíjense la oración. No me des pobreza. Tampoco me llenes de abundancia, de excesos, de riqueza. Manténme. ¿De qué? Del pan, dice, del alimento, de la comida, de la provisión necesaria. Tan solamente. Y qué hermosa oración de este hombre. No me des pobreza, Señor. Tampoco me des riquezas. Manténme, súpleme tan solamente del pan cotidiano, del pan que yo necesito para vivir. Y veamos el motivo de esa oración o por qué pide así. Dice, no sea que me sacie, es decir, no sea que yo tenga en abundancia, no sea que yo esté lleno, no sea que yo esté satisfecho y te niegue, dice. Y ese es el riesgo, hermanos, latente entre las personas que tienen riqueza, que tienen abundancia. Cuando tienen riquezas, cuando tienen excesos, tienden a negar, tienden a desconocer, o aún lo peor todavía, hermanos, tienden a decir, no te necesito, Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo todo lo que necesito. Y esta oración de este hombre dice, no me des pobreza, tampoco me llenes de riqueza. Dame tan solamente el pan necesario, el pan cotidiano. Porque si me sacio, si tengo abundancia, si tengo riqueza, si tengo provisiones en exceso, corro el riesgo de negarte, Señor. Y diga en mi corazón, ¿quién es Jehová? ¿Quién es? O que siendo pobre, dice, hurte, robe para satisfacer mi necesidad y blasfeme, profane, descredite o deshonre el nombre de mi Dios. Y sin duda alguna, hermanos, esta debe ser la oración de cada verdadero creyente. Decirle, Señor, manténme con el pan cotidiano, con el pan necesario. Señor, si tú me das exceso, si tú me llenas de riqueza, de abundancia, puede llegar un día mi corazón a llenarse de orgullo, de soberbia y decir, ¿quién es Jehová? ¿Quién eres tú, Señor? No te conozco. Pero también si soy pobre, si ando mendigando el alimento, el sustento que necesito a diario, esa misma necesidad, esa misma pobreza me puede orillar, me puede obligar ¿a qué? A robar. Y al robar, Señor, voy a hacer que tu nombre sea blasfemado, que tu nombre sea deshonrado, Señor. Por eso dame, Señor, todo aquello tan solamente que yo necesito. ¿Para qué? Para subsistir, para vivir, Señor. Dame, Señor, eso que necesito. Al pedir el pan nuestro, debemos de hacerlo con toda confianza, hermanos, con toda seguridad de que Dios nos escucha, de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios amoroso, es un Dios que nos entiende, que nos comprende, es un Dios que nos va a proveer todo aquello que nosotros realmente
y verdaderamente necesitamos. Por eso tenemos que acercarnos a Él con confianza. Podemos orar a Dios con confianza pidiéndole el pan nuestro de cada día. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es quien te ama. Porque Él es quien te cuida. Y porque Él es quien te va a dar todavía más de lo que tú realmente necesitas. Vengamos entonces, hermanos, a través de la oración a Dios. Y digámosle, Señor, Padre celestial, mi Dios, mi Padre, mi Rey, yo te pido, Señor, que nos dé, Señor, el día de hoy el pan nuestro, el pan que necesitamos, Señor, para subsistir. Dánoslo, Señor, hoy, el día de hoy, Señor, porque lo necesitamos. Y confiemos que Dios es bueno y confiemos que Él nunca, hermanos, nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a negar el pan nuestro de cada día. Nunca te va a dejar solo en esa necesidad. Dios siempre suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Porque Dios es bueno, porque Él es nuestro Padre y porque tenemos un mediador quien intercede delante de su Padre día y noche por cada uno de nosotros. Y Dios escucha a su Hijo que clama a favor nuestro. Vengamos entonces a Él y confiemos, hermanos, que verdaderamente Él siempre, siempre nos va a dar ese pan cotidiano que nosotros necesitamos. El salmista, allá en el Salmo 37, versículo 25, dice de la siguiente manera: joven fui y he envejecido. Dice, y no he visto, entendamos, desde que él era joven, desde que él tenía o tuvo uso de razón, o él se acordaba desde su juventud, entendamos, hasta la vejez. Dice, no he visto, notemos, justo desamparado, ni su descendencia, ¿qué cosa? Que mendigue, dice, pan. No lo he visto, pero notemos, justo dice. ¿Quién es el justo? Aquel que se humilla delante de Dios, aquel que tiene a Dios por Padre, aquel que ha rendido su vida totalmente a Jesús, aquel que le ha dicho, Señor, aquí estoy, Señor, a tus pies, porque a quién más, Señor, puedo ir. Aquí estoy, Señor. Y yo creo y yo confío en ti y yo sé, Padre, que tú me vas a dar más, Señor, todavía de lo que yo realmente necesito. Y es el testimonio del salmista. El salmista dice, yo un día fui joven, ¿sí? Ahora estoy viejo, he envejecido, pero entendamos, a lo largo o durante el trayecto de estos varios años, desde la juventud hasta la vejez, en todo este trayecto dice, nunca he visto a un justo, a un hijo de Dios, a un creyente, a un discípulo verdadero de Jesucristo que se encuentre totalmente desamparado. No lo he visto. Ni su descendencia que mendigue, que ande pidiendo, oigan, por pan. No lo he visto. Y esto, hermanos, nos debe de dar confianza. Esto nos debe de dar seguridad. Esto nos debe en verdad de confortar porque somos hijos de Dios por gracia, por misericordia. Y Él es nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad de venir a Él y orar como Jesús nos enseñó, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy, Señor,
el pan que tanto necesito, el pan que necesitamos cada uno de los creyentes, cada uno de tus hijos, dánoslo hoy. Hermanos, y Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que no nada más alimenta a sus hijos, a los justos, aquellos que rinden su vida a Él, sino que alimenta toda su creación. Alimenta aún a todos aquellos que le rechazan. Alimenta aún a todos aquellos que le maldicen. Dios en su grande gracia y misericordia, aún a ellos los alimenta. Y si los alimenta a ellos, hermanos, conti más a ti y a mí, que hemos rendido nuestra vida delante de Él. Y esto, hermanos, nos debe de llenar de gozo, de alegría, de contentamiento, de seguridad, de confianza. Esto nos debe de alentar, hermanos, a seguir adelante, a seguir sirviéndole al Señor, a decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, úsala, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Solamente te pido que tú me capacites, que me llenes de tu sabiduría, para que, Señor, cada vez que yo abra mi boca, Señor, lo haga para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y esto, hermano, nos debe de motivar. Esto nos debe llenar de confianza, porque es palabra de Dios. Dice, no he visto justo desamparado, no lo he visto, ni tampoco a su descendencia. Y notemos, habla de nuestra descendencia. Y es aún todavía una seguridad, una confianza que nosotros tenemos de que nuestra descendencia, hermanos, de que tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos no van a mendigar pan. ¿Por qué? Por causa tuya, porque tú has rendido tu vida delante de Dios, porque tú has caído de rodillas a los pies de Jesús y le dices, Señor mío y Dios mío, aquí estoy. Y esa bendición, hermanos, que está sobre ti, alcanza a toda tu descendencia. Sigamos, hermanos, esforzándonos cada día. Sigamos en verdad firmes. Sigamos, hermanos, trabajando para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La oración, hermanos, es por el pan nuestro de cada día, porque así nos enseña Jesús. El pan nuestro de cada día. Esta oración nos enseña a tener confianza, pero también nos enseña a tener dependencia total y absoluta ¿en quién? En nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, aprender a depender de Dios. No de tus fuerzas, no de tu sabiduría, no de tus riquezas, sino de Dios. Pues el pan del día de mañana, hermanos, también está en las manos de Dios. El pan de hoy, el pan de mañana que tú vas a pedir, también está en las manos de Dios. Aprendamos entonces, hermanos, a tener confianza en Él, que Él nos los va a dar. Aprendamos a depender totalmente de Dios, que Él siempre, hermanos, nos va a dar el sustento que nosotros necesitamos. Hoy, hermanos, pídele. Mañana, pídele. Pero el pan de hoy y el pan de mañana está en las manos de Dios. Y aquí mismo en el capítulo 6 de Mateo, versículo 31, dice de la siguiente manera: no os afanéis, es decir, no se preocupen, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Recordemos que Jesús está hablando de comida, bebida y vestido. Y le dice a sus discípulos, no dice a nosotros, hermano,
Y en una forma personal podemos tomar la palabra. Jesús te dice, no te afanes. Y ahí podemos poner el nombre de cada uno, ¿verdad? No te afanes, Javier. No digas qué vas a comer, qué vas a beber o qué vas a vestir. No lo digas. Dice, porque los gentiles, oigan, haciendo una diferencia, ¿quiénes son los gentiles aquí? Los inconversos, aquellos que le rechazan a Dios. Ellos, dice, buscan todas estas cosas de una manera afanosa. Ellos buscan comida, ellos buscan bebida, ellos buscan vestido. Dice, pero tú no te afanes. Dice, pero vuestro Padre Celestial, ¿quién? Nuestro Padre Celestial sabe, dice, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, hermanos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe que tú necesitas comida, necesitas bebida y necesitas vestido. ¿Qué más necesitamos, hermano? Él sabe, dice, ¿quién? Tu Padre, Dios, tu Padre Celestial, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y dice el versículo 33, mas busca primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia, dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? La comida, el vestido, la bebida, todas estas cosas, dice, os serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios, hermanos. Debemos de buscarle, debemos de servirle, debemos de rendir nuestra vida al reino de Dios, debemos de proclamar, debemos de engrandecer, debemos de glorificar, de exaltar, de alabar el reino de Dios, entendiendo que es Dios mismo. Debemos de hacerlo. Debemos de buscar primeramente a Dios, hermanos en nuestra vida, al despertar, nuestro primer pensamiento que venga a nuestra mente es y se llama Dios. Rinde tu vida a Él. Durante todo el día, en el lapso del trabajo, también piensa en tu Dios, busca a tu Dios, comparte de Dios a aquellos que te rodean. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios, hermanos, de una forma misericordiosa, Dios en su grande gracia te va a dar todo lo que tú necesitas. Comida, bebida y vestido. Dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Y notemos que es un no. Así que no te afanes, dice. No te preocupes por el día de mañana. Entendamos por qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. No te preocupes, dice Jesús, porque tienes un Padre celestial que sabe que tú necesitas. ¿Por qué vas a preocuparte de eso? Oigan, que se preocupen los gentiles, los inconversos, los que rechazan a aquel Padre proveedor y sustentador de todo, que se preocupen ellos. Pero yo soy hijo de Dios. ¿Por qué he de preocuparme? ¿Por qué he de afanarme? Si tengo un Padre que es dueño de todo el universo, es dueño de todas las cosas, ¿por qué he de preocuparme? Entonces dice Jesús, así que no os afanéis, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se traerá su afán, su propia preocupación. El día de mañana va a traer preocupaciones distintas o diferentes. ¿Por qué vas a preocuparte por la comida que vas a comer mañana? Aún no sabes si vas a vivir mañana.
Recordemos aquel hombre rico, que dijo, ¿qué haré con mis cosechas? El campo ha producido mucho. ¿Qué debo de hacer? Y ya dice, ya sé, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer mucho más grandes. ¿Qué dijo Jesús? Necio, no saben que hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que dejas, ¿quién lo disfrutará? ¿Por qué preocuparse? El día de mañana no te pertenece a ti. El día de mañana ya es futuro y el futuro está en las manos de Dios, hermano. No te preocupes, no te afanes. Basta cada día, dice, su propio mal. ¿Para qué adelantarnos, hermano? Pidámosle hoy, Señor y Padre nuestro, el pan cotidiano nuestro. Dánoslo el día de hoy. Dánoslo, Señor. Ahora, Jesús no condena, hermanos, a hacer provisión para el futuro. Es decir, si tú decides guardar pensando en tu futuro, aunque es incierto, les digo una vez más, pero Jesús no condena eso. Que tú digas voy a guardar, voy a invertir, voy a hacer esto para poder vivir el día de mañana de esto. Jesús no está condenando eso. Lo que realmente condena, como veíamos en este versículo que acabamos de leer, condena la ansiedad por el futuro, es decir, el estar ansiosos, el estar pensando, ¿y qué va a pasar conmigo cuando ya no pueda trabajar? ¿Y qué va a pasar cuando no tenga fuerzas? ¿Quién va a ver por mí? ¿Quién me va a alimentar? Eso es lo que Jesús está condenando, porque estamos poniendo en duda, hermanos, que tenemos un Padre proveedor y sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Jesús está condenando, o lo que Jesús condena. Y veamos, hermanos, allá nuevamente en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6, y dice de la siguiente manera, ve a la hormiga, dice, observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, dice, y sé sabio. Es decir, aprende de la hormiga. ¿De qué manera vas a aprender o vamos a aprender de la hormiga, hermanos? Viéndola, oigan, mirando sus caminos, es decir, lo que hace. Obsérvala, mírala y aprende, dice. Sé sabio. Dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice. ¿Qué hace la hormiga? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ¿qué cosa? Su mantenimiento. Entendamos entonces, podemos inferir este animalito que no tiene quien lo mande, de una forma natural, él trabaja cuando en verano, cuando él puede hacerlo, en el tiempo del mantenimiento, es decir, en el tiempo que Dios nos da o nos capacita de fuerzas para trabajar, para proveer, para guardar, oigan, previendo que se viene un invierno en el cual no se puede hacer más nada. Y la hormiga lo entiende. Ella dice en el verano, cuando el tiempo, el clima es favorable, cuando hay abundancia de cosechas, de frutos, de semillas,
Ella trabaja, recoge y almacena, guarda, porque ella misma sabe que vendrá el invierno, que vendrán días en los cuales no se puede salir ni siquiera de su agujero. Y es una gran enseñanza, hermanos, que nosotros debemos de observar, de mirar y de aprender. Aprendamos de la hormiga entonces, ¿qué hace eso? Cuando todavía podemos trabajar, hermanos, trabajemos para la gloria de Dios. Oigan, porque vendrán días en los cuales ya no podrás hacerlo. Y esto no es dudar de la capacidad que tiene Dios para sustentarte. No, sino es prever tú mismo para la gloria de Dios mismo, para esos días en los cuales ya no vas a poder trabajar. Pero no lo estás haciendo con el afán o pensando o diciendo, es que si no guardo, es que si no almaceno, ¿quién va a ver por mí? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a sustentar? No, porque Dios, nuestro Padre Celestial, tiene poder para hacerlo. Y Él nunca, de los nunca, te va a abandonar, como vemos en el Salmo 37. Nunca te va a abandonar. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos entonces, hermanos, guardar provisiones, hacer planes, proyectos para nuestro futuro, sabiendo, teniendo en cuenta entonces que el futuro es incierto, pero necesitamos guardar, hermanos, porque la Biblia nos enseña también a través de esta hormiguita que vendrán días de escasez. Allá con José, allá en Egipto, con ese faraón, cuando vinieron los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, recordemos ¿qué hicieron? ¿Qué hizo José, verdad? Almacenaron, hicieron graneros grandísimos y 7 años de abundancia almacenaron y almacenaron y almacenaron, porque llegaron tiempos difíciles de 7 años de escasez, 7 años de sequía, que no había alimento ni aún para los animales. Y eso no es condenable, hermanos. Jesús no condena entonces que hagas provisión para el futuro, condena la ansiedad o el motivo por cual tú lo estás haciendo. Si lo haces porque crees que Dios no te va a sustentar, hermanos, mejor ni lo hagas, no lo hagas. Hazlo pensando que Dios te va a sustentar aún todavía cuando tú tengas esa provisión ahí guardada. Todos, hermanos, dependemos del Padre Celestial. Todos, ricos, pobres, todos dependemos del Padre Celestial. Y decirle, danos el pan nuestro. Es reconocer, hermanos, con toda humildad, que aunque te ganes el pan con el sudor de tu frente, todo lo que está en tu mesa, lo que llega a tu mesa, es un regalo de Dios. Porque es Dios mismo la fuente, hermanos, de toda bendición. Y aunque tú digas, es que yo me esfuerzo, es que me levanto muy de mañana y me voy tarde a reposar, es que yo me esfuerzo, es que no sé cuántas cosas podemos decir, hermanos, la fuente verdadera de toda provisión es nuestro Padre Celestial. Él es quien te provee. Y aunque tengas riqueza, aunque tengas montones y montones de dinero, oigan, no podrás agarrar ese montón de dinero y llevártelo a tu boca. Dios es quien hace germinar de la tierra la semilla. Es Dios quien hace crecer de la tierra esa plantita y la hace producir y la hace dar fruto, fruto para alimentarte a ti.
Y aunque tengas mucho dinero, no puedes morder tu dinero. No puedes comerte tu dinero. Por eso entendamos cada uno de nosotros que nuestro buen Padre Celestial es la fuente de toda bendición, porque todo, hermanos, todo viene de la mano de Él. Y allá en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera: toda buena dádiva, dice, entendamos regalo, y todo don perfecto desciende, baja, viene. ¿De dónde? De lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, hermanos, todo viene de la mano de Dios. Dios es la fuente, hermanos, de provisión. De la mano de Dios, hermanos, brota toda bendición, toda dádiva, todo regalo, toda bendición viene de la mano de Dios. Y aunque tú digas que es tu esfuerzo, aunque tú digas que es tu sabiduría, tu capacidad, tu intelecto, no sé cuántas cosas podemos decir. Oigan, si Dios no hace germinar la semilla, no tendrás que comer nada el día de hoy. No sé si entendemos, porque todo viene de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si después, hermanos, de orar, si después de venir al Padre y decirle al Señor, nuestro Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de hacer esa oración, nos sentamos a esperar con los brazos cruzados. O te acuestas a dormir porque ya oraste al Padre. Déjame decirte que te vas a morir de hambre. Y aunque tengas mucha fe, y aunque la hagas con humildad, con convicción, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero yo me siento, me cruzo de brazos, me tiro a la cama a dormir todo el día y no hago nada. Déjame decirte que te vas a morir de hambre. La comida no va a aparecer lista como por arte de magia en tu mesa. No va a llegar ahí. Oigan, la dádiva de Dios y el trabajo del hombre deberán ir siempre de la mano. Señor, yo te pido el día de hoy que me des el pan, que nos des el pan nuestro de cada día. Pero yo voy a trabajar, porque yo no puedo orar pidiendo algo que no estoy dispuesto yo a buscarlo. La dádiva de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios, entonces, hermanos, y el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre deben ir siempre de la mano. Y Pablo lo enseñó de esta manera ya en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué es lo que ordenaba Pablo? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar el pan, es el pan ese el cual tú estás pidiéndolo ya de antemano a tu Padre. Pídelo, sí, pero búscalo. ¿Y de qué manera lo vas a buscar? Trabajando, esforzándote cada día. Porque recordemos que allá en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, ¿sí? Con el sudor de tu frente vas a comer.
Tenemos que sudar, hermano. Tenemos que trabajar. Y si no estás dispuesto a trabajar, no comas. Y aunque ores muy bonito, aunque digas, Padre nuestro que estás en los cielos, danos, Señor, hoy el pan que necesitamos. Déjame decirte que no te va a llegar nada si no te esfuerzas en buscar. Cuando decimos al Padre, danos, notemos, es una palabra en plural. Danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día, en lugar de dame. Esto habla, hermanos, también de una generosidad que está también en cada uno de nuestros corazones, como hijos de Dios, porque pedimos también por las necesidades de los creyentes en todo el mundo. Cuando decimos, perdón, danos hoy el pan cotidiano, estamos diciendo, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, Señor, en tu gran provisión, Señor, como proveedor que eres, danos, Señor, el pan nuestro. ¿A quién? A todos tus hijos, a todo tu pueblo que lo necesita, Señor. Aquellos que tal vez no pueden trabajar ya porque están cansados el día de hoy, porque están enfermos, Señor. Danos, Señor, que no nos haga falta, Señor, ese pan. Dánoslo, Señor, en tu grande gracia. Y siempre, hermanos, debemos de pedir como Jesús nos enseña a pedir. Danos, Señor. Danos para tu pueblo. Danos, Señor, ese sustento. Danos, Señor, ese mantenimiento. Oigan, y aún Dios en su grande gracia derrama esa bendición sobre su pueblo, pero también sobre aquellos que no son su pueblo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso. Y esta generosidad, hermanos, la cual viene del corazón de Dios, debe también estar presente en cada uno de nosotros. Y cuando digamos, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Hermanos, sabemos que estamos implorando, que estamos suplicando para que Dios bendiga con lo necesario a todo su pueblo, a ese pueblo que es perseguido en muchas ocasiones, a ese pueblo que sufre, que padece por causa del nombre de Jesús. Sigamos orando, hermanos, de esta manera y sigamos aprendiendo más cada día de esta oración tan hermosa que es el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, y esa enseñanza también está presente el día de hoy en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.